Hola, mi nombre es Ubaldo y soy de Río Grande. Aprendamos juntos el versículo de memoria que se encuentra en Jeremías 17:10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Dios te bendiga. Cuando el pueblo de Israel enfrentó la derrota en Jai, Josué no solo sintió el peso de la pérdida militar, sino también el golpe espiritual. La aparente retirada del favor divino lo llevó a postrarse ante Dios en angustia. Su oración refleja un corazón confundido que no entiende por qué la mano que había derribado muros en Jericó ahora parecía ausente. Sin embargo, en esa misma oración brota una verdad trascendental. Josué no se lamenta por la vergüenza de su pueblo, sino por la gloria de Dios. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Josué 7:9. Este clamor revela la madurez de un líder que entiende que las victorias del pueblo de Dios no son para su exaltación, sino para el testimonio del carácter divino. Josué comprendió que la derrota no solo afectaba al ejército, sino al mensaje que Israel debía transmitir al mundo. Que su Dios era justo, poderoso y fiel. De ahí su angustia. Si el pueblo caía, las naciones malinterpretarían el carácter de aquel que los había llamado. Esta lección nos invita a mirar más allá de nuestros fracasos personales o colectivos. A veces, los tropiezos de los hijos de Dios no solo debilitan su propia fe, sino que empañan el testimonio que el cielo desea mostrar al mundo. El verdadero cristiano no busca preservar su imagen, sino honrar el nombre de su Señor. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Jueves, 6 de noviembre. Un testigo del poder de Dios. Josué capítulo 7, versos 6 al 9 describe un momento de profunda desesperación. El líder de Israel rasga sus vestiduras, se postra rostro en tierra ante el arca del pacto y clama: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan?» En sus palabras se mezclan la tristeza humana y la inquietud espiritual. Josué no comprende lo ocurrido, pero su oración deja entrever una verdad clave. La preocupación central de un líder espiritual debe ser la honra del nombre de Dios. La frase final de su oración, ¿qué harás tú a tu gran nombre?, trasciende el contexto militar. Josué entiende que el testimonio de Israel ante las naciones era un reflejo directo del carácter de Dios. La derrota de su pueblo podía interpretarse como debilidad divina. Pero, más allá de la crisis, esa pregunta de Josué se convierte en una de las oraciones más puras de toda la Escritura. No busca justificar al pueblo, sino defender la gloria del Señor. En ese momento, Dios responde no con reproche, sino con dirección. «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado». Josué capítulo 7, versos 10 y 11. La respuesta divina no desautoriza la angustia de Josué, pero sí la redirige. El problema no estaba en Dios, sino en el corazón del pueblo. La derrota no era una señal de abandono, sino una consecuencia del pecado. Así, el Señor revela que su poder no puede manifestarse donde hay desobediencia. Este principio es universal. Dios no pierde batallas, pero su presencia se retira cuando el pecado no es confesado. La preocupación de Josué por la reputación divina recuerda las palabras de Moisés cuando intercedía por Israel tras el becerro de oro. ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? Éxodo 32:12. Ambos líderes tenían una comprensión profunda del pacto, el testimonio de Israel era el testimonio de Dios. Cada victoria o derrota hablaba al mundo del poder, la justicia y la fidelidad del Creador.
Este concepto se amplía en Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9, donde el Señor explica su propósito. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El propósito del cumplimiento de los mandamientos no era ganar mérito, sino reflejar la grandeza de Dios. Cuando Israel vivía en obediencia, las naciones veían a través de su conducta un destello del reino de los cielos. Del mismo modo, cuando la Iglesia hoy vive conforme a los principios del Evangelio, se convierte en un testigo del poder transformador de Dios. Pero cuando la Iglesia se debilita en su fe o se mezcla con el mundo, el mensaje se distorsiona. La infidelidad de un creyente puede parecer insignificante a los ojos humanos, pero ante el universo, cada acto de desobediencia empaña el testimonio del nombre divino. Nuestra vida no solo es observada por los hombres, sino también por los ángeles. Primera de Corintios 4:9. El comentario bíblico adventista explica que el pecado del pueblo de Dios afecta directamente su capacidad de testificar. Israel había sido llamado para mostrar a las naciones la santidad de Dios, sin embargo, cuando sus miembros transgredían el pacto, daban armas al enemigo para blasfemar del Señor. En otras palabras, cada vez que el pueblo elegido deshonraba el nombre de Dios, fortalecía la incredulidad del mundo. Por eso, esta historia no se limita a un hecho antiguo. Cada creyente es hoy un embajador del cielo, y cada acción cotidiana, una palabra, una decisión, una actitud, habla en nombre de su Dios. Cuando actuamos con justicia, con humildad y con fidelidad, el mundo no ve nuestras virtudes, sino la gloria del Señor reflejada en nosotros. Pero cuando actuamos en orgullo o negligencia, oscurecemos el testimonio que deberíamos iluminar. La oración de Josué nos llama a examinar nuestras motivaciones. ¿Nos duele más la derrota espiritual por las consecuencias personales o por la deshonra que causa al nombre de Dios? Los verdaderos hijos del reino viven no para exaltarse, sino para hacer visible la majestad de su Padre. En tiempos de triunfo, glorifican al dador de la victoria; en tiempos de prueba, confían en que su carácter seguirá siendo exaltado, aun cuando no comprendan el proceso. La historia de Josué nos enseña que el mayor privilegio del pueblo de Dios no es conquistar territorios, sino reflejar su gloria. Cada victoria, cada acto de obediencia, cada paso de fe, es un testimonio del poder de aquel que habita en nosotros. Cuando el mundo observa nuestras vidas, debe poder decir: el Dios de ellos es un Dios grande y verdadero. El poder de Dios se manifiesta en la obediencia humilde y en la fidelidad silenciosa. No se trata de fuerza ni de números, sino de carácter. El pueblo que vive para honrar el nombre del Señor se convierte en una carta abierta que el cielo escribe para el mundo. Así como Israel fue llamado a ser luz entre las naciones, la Iglesia de hoy ha sido llamada a ser un testigo viviente del poder de Dios. Que nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestro ejemplo proclamen la misma verdad que movió el corazón de Josué. Que sobre todas las cosas, la gloria de Dios debe ser conocida y exaltada. Haz parte de la conversación en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X. Allí, de domingo a viernes, compartimos 2 preguntas diarias a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Son una oportunidad para reflexionar, aprender juntos y aportar al estudio.